Muchas gracias por la oración, muy linda. Y pues muchas gracias, hermanos. Ya casi estamos terminando esta semana. Eh, la verdad es que yo he sido muy bendecido por todas las oraciones, las peticiones que se han dicho, todo lo que se ha hecho en este programa. Siento que es un programa muy lindo. Y como lo mencioné, creo, en la semana, la verdad es que, pues, la verdad, qué valentía de ustedes, hermanos, de poderse levantar y ser tan constantes en la mañana, especialmente, ¿verdad? Algunos nos cuesta levantarnos, algunos otros lo hacen por naturaleza, pero la verdad es que es admirable, hermanos, que ustedes pongan este tiempo en la mañana para conectarse con Dios y con cada uno de ustedes. Así que yo he sido muy bendecido esta semana. Les agradezco mucho la oportunidad, la invitación con el hermano Funes y con el pastor de la iglesia también. Muchas gracias por tenerme esta semana. Y el día de mañana estaré compartiendo la última meditación de esta mañana. Y pues espero que también sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, hermanos, otra vez por esta semana tan bendecida que he tenido. Como para los que se conectaron el día de ayer, que yo creo que fue la mayoría, este, estábamos hablando de un tema llamado oraciones contestadas. Lo recordamos, ¿verdad? Se llamaba oraciones contestadas, en la que estamos hablando acerca de la oración. Algunas oraciones, a veces tenemos un concepto erróneo de las oraciones, ¿verdad? Vamos a recapitular solo un poquito. Bueno, primero, antes que nada, vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Dios, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Señor, ahora al empezar al abrir tu palabra, solo queremos escuchar tu voz, que tú solo puedas utilizarme como instrumento. No queremos escuchar mis palabras, queremos escuchar tu voz, Señor. Así que por favor, danos la palabra y el mensaje que necesitamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Recapitulando, oraciones contestadas. A veces tenemos el concepto erróneo de la oración. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, leímos algunos textos ayer como Mateo 11:24, Juan 14:3, Mateo 21:22, que dice que todo lo que pidieres con fe o creyendo lo recibiréis. Y a veces es un concepto erróneo porque muchas veces pensamos que, oh, yo puedo pedirle cualquier cosa a Dios y Él me la va a responder. ¿Es cierto esto? Bueno, acorde a una cita que leímos en el mensaje para los jóvenes, página 248, dice que toda oración es contestada, toda oración es escuchada por Dios, pero muchas veces no la responde conforme a nosotros queremos. Cada oración es escuchada, sí, pero Dios la responde de diferente manera. Dios muchas veces responde estas oraciones no como nosotros queremos, sino como necesitamos y conforme a su voluntad. Y siento que eso es lo más importante con la oración. No solo nosotros darle nuestro itinerario a Dios, no solo nosotros darle nuestro plan, no solo nosotros darle a Dios, oh, mira, Señor, eso es lo que quiero, sino decirle, Señor, este es lo que yo quiero, estos son los deseos de mi corazón, pero quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, porque tú sabes mejor de lo que yo quiero, tú sabes, tú ves más allá de lo que yo veo, así que solo te quiero pedir que tú hagas tu voluntad en mi vida. Amén. Ayer empezamos a analizar dos oraciones que fueron respondidas de diferente manera en la Biblia. Una de ellas fue la de Abraham y Sara. ¿La recuerdas? Dios les dio la promesa de tener un hijo. ¿Qué fue la respuesta? Esta oración fue una oración que tardó años en contestarse. Tardó años. Imagínate, Abraham y Sara cumplieron más o menos 100 años, no tenían hijos. Al final se empiezan a darle una ayudita a Dios, ¿no es así? Y al final Abraham, pues, conoce a esta Agar, tuvo un hijo y al final no era la voluntad de Dios. Dios dice, no era mi plan ese, yo te iba a dar un hijo. Bueno, al final sale Isaac y es el hijo de la promesa, ¿no es así?
Bueno, al final tuvieron consecuencias y al final tenemos esas guerras hasta ahora, hasta hoy en día, ahí en el Medio Oriente, que es la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael. ¿Por qué? Porque no esperaron el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero esta fue una oración que tardó en contestarse. La segunda oración que analizamos fue un rotundo no. Fue un rotundo no. Y es la oración de Pablo que dice Pablo, Señor, quítame este aguijón de mi carne. Ahí, como estudiamos ayer, algunos eruditos, algunos pastores dicen que era algo en su pierna, alguna ceguera, alguna cosa espiritual, ¿verdad? O alguna cosa mental, o algún problema. No lo sabemos. La Biblia no lo especifica ni Elena G. de White. Pero dice que tiene un aguijón en su carne, le dice, Señor, por favor, quítamelo. Y el Señor le dice 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no lo sanó por alguna razón, le dijo, no, bástate mi gracia. Y al final, Pablo se quedó con este aguijón en su carne toda su vida. Hoy quiero analizar contigo 3 oraciones más que tuvieron una respuesta diferente cada una de ellas y que probablemente pueda ser alguna de nuestra situación de igual manera. La tercera oración que analizaremos esta mañana es una oración que se contestó como no se esperaba. Qué curioso, ¿no? Muchas veces eso nos pasa a nosotros mismos también. Una oración que no es contestada como lo esperamos. Esperamos otra cosa diferente, pero Dios tiene otra cosa en mente que nos da. Y es en Juan 11, 21 al 35. Juan 11, 21 al 35. Y estoy seguro que tú sabes la historia. Y es cuando muere Lázaro. Dicen esos versículos. Y Marta dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y sabes, ¿tú recuerdas la historia? Pues tú sabes que, pues Jesús era muy amigo de Marta, María y Lázaro. Ellos eran muy amigos cercanos y era una relación muy bonita porque siempre que pasaba Jesús por esa ciudad, siempre sabía que tenía un lugar donde poder quedarse. Y en lo que le trataban bien, le tenían la comida caliente, Marta se encargaba eso de la comida, ¿verdad? María era una buena hospitalaria y Lázaro seguramente también, era un gran amigo. Cada vez que Jesús pasaba por ahí, se quedaba en su casa. Tenían una buena relación. Y qué bonito es esto, ¿no? A veces nosotros cuando vamos de viaje o así, que tenemos algún familiar en la pasada y sabemos que siempre podemos pasar a la casa de esa familia. ¿No es así? Qué bonito se siente uno. Que lo reciban bien, que sean hospitalarios, que nos traten bien. Y Jesús sentía eso con Marta, María y con Lázaro. Resulta que en uno de estos días, Lázaro, pues se enferma. Y recordamos la historia, ¿no es así? Marta y María le mandan a decir a Jesús y le mandan a decir, el que amas está enfermo. ¿Qué pensaban con esto? Ellas tenían en mente que ellas al decir esto, el que amas, Jesús, pues seguramente, si es la persona que más ama, si es uno de sus mejores amigos, seguramente Jesús va a dejar todo y va a venir a ayudarlo. ¿No es así? Es lo que nosotros pensaríamos. Bueno, si nosotros hemos sido tan atentas con Jesús, si nosotros somos tan hospitalarios y siempre somos tan buenos con Jesús, pues nosotros esperamos que si el que ama está enfermo, está a punto de morir, bueno, pues que Jesús va a venir, va a dejar su agenda, va a cancelar las juntas, va a dejar las predicaciones, los milagros y va a venir a ayudar al que ama. ¿No es así? Bueno, al final Jesús tenía un horario completamente diferente. ¿Y qué pasa, mi hermano? Jesús bueno, Lázaro se pone peor, se pone más grave y muere. Lázaro muere, imagínate. Y Jesús, pues no pasa nada, no se escucha nada.
lo van a enterrar, y me imagino ahí a Marta María viendo así como ahí sepultándolo, pues para ver si Jesús viene al funeral, o a ver si Jesús viene por lo menos para la oración final, ¿no? Dices, bueno, no llegó a ver a mi hermano, pues por lo menos que ore por él, ¿no? Y no llega ni al funeral Jesús. Jesús llega después de 4 días. Imagínense, mis hermanos. Después de 4 días llega Jesús. Y entonces la respuesta y la reacción de Marta y María es la reacción que muchos de nosotros, o sea, yo por lo menos personalmente hablando, es la respuesta y la reacción que yo tendría con Jesús. Le diría, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras hecho esto, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en esa situación de Marta y María? De Marta, que le dice a Jesús, ¿por qué hiciste eso? Si tú hubieras permitido que mi hermano hubiera estado aquí, si tú hubieras que mi papá hubiera sanado, si tú hubieras permitido que yo hubiera tenido este trabajo, si tú hubieras permitido que esta persona no hubiera hecho esto. Le cuestionamos a Dios muchas veces, si tú hubieras hecho esto. Pero tenemos que recordar que nuestros planes no son los planes de Jesús. Nuestro calendario no es el calendario de Jesús. Mira esta cita. Disculpen. Miren esta cita en el libro Hijas de Dios, página 55. Y dice, en el registro inspirado se nos dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, después de haber recibido el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Guiado por la sabiduría divina, no fue inmediatamente al encuentro de sus amigos, de sus amados amigos. El mensaje que había recibido no requería una respuesta inmediata. Interesante, ¿no? Tremendo. Dice que guiado por la sabiduría divina, le dicen, oh, Lázaro murió. Oh, ok. La sabiduría divina que él tenía, le dice, quédate 2 días más aquí. No necesita, es una respuesta inmediata. Imagínense cómo estaba pensando Jesús a como Marta y María querían que Jesús reaccionara. Marta y María esperaban una respuesta inmediata, pero Jesús tenía otro diferente plan. Sabemos la historia. Después de 4 días Jesús llega. ¿Qué pasa? Le dice, lléveme donde está la tumba. Lo llevan donde está la tumba y pues le dicen, Señor, el cuerpo apesta. Bueno, dice, no importa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le dice? Lázaro, ven fuera. Y Jesús resucita a Lázaro. Mis hermanos, debemos de aprender a confiar en Dios. Esta no fue una oración que fue contestada como se esperaba. Marta y María tenían pensado algo totalmente diferente, pero Jesús tenía el mejor plan para ellas. Tenía un milagro extraordinario para sus vidas. Tenía un milagro que iba a transformar la vida de otras personas. Un milagro que iba a confirmar que Él era el Salvador y el Mesías prometido. Dios muchas veces no responde las oraciones como nosotros queremos, ¿sí? No como esperamos, pero acorde a su voluntad. Amén. La cuarta oración que analizaremos fue una oración que se contestó con un absoluto silencio del cielo. Pon atención. Una oración que se contestó con un absoluto silencio del cielo. Y esta fue la oración de Jesús. Mira, vamos a leerlo en Mateos 26, 39. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Está hablando de Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este versículo está dicho en el contexto
en el que Jesús está a punto de ser crucificado. Es el día antes, es la noche antes, es la noche donde fue la Pascua, donde fue la última cena. Jesús está en oración en el Monte de los Olivos, está orando y le pide, y él sabe el sacrificio que está a punto de hacer. Sabe que va a ser entregado, sabe que va a ser entregado por uno de sus discípulos, sabe la traición, sabe el precio, sabe lo que conlleva, sabe el significado de lo que está a punto de hacer. Y dice algunos versículos en la Biblia que Jesús estaba sudando sangre. No sé si tú recuerdas esos versículos. Dice que Jesús estaba sudando sangre. ¿Por qué? Porque era un humano. Él dejó su divinidad ahí en el cielo y él era un humano que también tenía miedo, obviamente. Tenía miedo. Y hace una oración sincera y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pase de mí esta copa. Pero Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos orar nosotros. Jesús, a pesar de que sí tenía miedo, le dice, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. Amén. Y es como nosotros debemos aprender a orar, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú desees, mi Padre celestial. Y sabes, pues no hay registro de una respuesta del parte del cielo. Es por eso que esta fue una oración que se contestó con un absoluto silencio del cielo, no alguna respuesta. Mira, mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 642. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen pueden obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Hará propiciación para una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Tremenda cita. ¿Qué quiere decir esta oración? Mis hermanos, esta oración se contestó con un rotundo silencio del cielo. ¿Por qué? Si esta oración no hubiera hecho no hubiera sido hecha, si este sacrificio que Jesús no hubiera pasado, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, nosotros no tendríamos salvación. Nosotros no tendremos la esperanza de poder ir al cielo muy pronto. Este es el mensaje, este es el Evangelio, de que Jesús dejó su divinidad, dice esta cita, dejó los atrios celestiales, dejó toda su pureza, dejó su felicidad y su gloria, dejó su divinidad para poder salvar a la oveja perdida, mi hermano. ¿Entiendes ese mensaje tan hermoso? Jesús dejó todo atrás para que nosotros podamos ser salvos. Jesús dejó todo atrás. Jesús dejó su familia. Jesús dejó a su Padre. Jesús dejó su divinidad. Jesús dejó su pureza para su felicidad, su gloria, para poder venirte a salvar, para poder venir a salvar al hermano Funes, para venir a salvar a Edvan, para venir a salvar a la hermana Oris. Vino a salvarte a ti. Nos dejó el cielo para poder venir a salvarnos y para que nosotros tengamos la esperanza de poder ir al cielo. Jesús te ama. Jesús te ama tanto. Jesús te ama tanto que dejó el cielo para venir a un mundo perdido, para venir a un mundo lleno de pecado, para darnos esperanza. Y lo hizo solo por amor. Amén. Esta fue una oración que fue contestada con un absoluto silencio y gracias a ello tenemos esperanza de un mundo mejor. Y vamos a la quinta historia y es
y es la historia, de, de Ezequías, la historia de Ezequías. No, no sé si algunos conocemos esta historia, es una historia muy interesante que vamos a analizar en este momento. Y esta fue una oración que no debió contestarse, que no debió contestarse. Esa es la única, bueno, dice en Isaías, esa historia la encontramos en Isaías 38, 1 al 22. Isaías 38, 1 al 22, la oración de Ezequías, y dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. ¿Quién fue el rey Ezequías? Bueno, el rey Ezequías fue uno de los mejores reyes en Israel. Tú puedes ya, si te da curiosidad, lee esta historia en Isaías. En Isaías. El rey Ezequías fue uno de los mejores, fue el mejor rey de Israel. Hizo tantas cosas buenas, tantas cosas y estaba conectado con Dios que, disculpa, que por eso Dios lo bendecía. Pero bueno, al final, pues el rey ya era un poco más grande, dice que se enfermó gravemente y estaba a punto de morir. Entonces el profeta Isaías viene y le dice, arregla tus cosas, arregla los asuntos más importantes de familia, porque vas a morir. Dice Dios que vas a morir. Y entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Ezequías le dice a Dios, no quiero morir, Señor, no quiero morir todavía, no quiero, por favor, Señor, no quiero morir. Y dice la Biblia que Ezequías lloró con mucha tristeza, lloró con mucha tristeza. Y al ver Dios, yo me imagino al Dios al ver la escena, ver a Ezequías llorando con tanta tristeza, mira lo que dice el siguiente versículo, dice, Dios dijo, Dios le dijo a Isaías, dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida. Imagínate esto. Dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida. Esta oración fue una oración que no debió contestarse. De hecho, déjame decirte que esta fue la única oración que tú vas a poder encontrar en la Biblia en la que Dios, bueno, es una de las oraciones en la que Dios dice algo y luego se retracta de lo que ya dijo. ¿Me estás escuchando? Es una de las pocas oraciones en la que Dios dice algo y al final se retracta de lo que dice, ya es algo completamente diferente. Dios ve a Ezequías llorando y le dice, no quiero morir. Le dice, bueno, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. Y mira lo que pasa después. Profetas y Reyes, página 256. Y dice, pero el orgulloso, disculpe, pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías. El orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías. Y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. No se detuvo a considerar que estos eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios y que era imprudente hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. ¿Qué está diciendo esta cita? Bueno, al final Dios le deja estarse 15 años más en el reino, pero dice que el orgullo y la vanidad se posicionaron de su corazón. Llegan algunos personas de Babilonia, algunos babilónicos, espías babilónicos, y les empieza a enseñar todas las riquezas que Dios le había dado. Les empieza a decir, sí, mira, fue por mí, el orgullo, ¿verdad? Le empieza a decir, mira, todas estas cosas que tenemos en Israel. Y al final, bueno, estos 15 años fueron los peores 15 años de su vida, mi hermano.
los peores 15 años de su vida. Al final, por esos 15 años y por tantas cosas malas que hizo, bueno, ahí fue el exilio de Babilonia. Conquistaron a Israel y los llevaron al exilio. Imagínense, los peores 15 años toda su vida. Ezequías había sido un gran rey, conectado con Dios, siempre haciendo lo que Dios le decía, lo que Dios le pedía, siempre estaba conectado con él. Le dan estos 15 años extra y es un desastre. Y al final, Ezequías pues empieza a hacer su propia voluntad. Y sabes, yo creo que esta oración fue grabada en la Biblia, porque esto nos quiere decir, ¿qué es lo que pasaría si Dios hiciera lo que nosotros le pedimos siempre? ¿Me está escuchando? Estoy seguro que esta historia fue grabada en la Biblia para referencia, para explicar qué es lo que pasaría si Dios siempre respondiera a la oración como nosotros queremos. Ezequiel le dice, Señor, por favor, dame 15 años más. Dios se los da. ¿Qué pasa? Los peores 15 años de su vida. Imagínate qué hubiera pasado si él hubiera muerto en el momento que Dios le hubiera dicho. Tal vez su legado hubiera sido muy bueno. Pero estoy seguro que esta historia pasa por eso. Si imagínense que Dios respondiera las oraciones igual que nosotros, de la manera como nosotros lo pedimos. Curioso, ¿no es así? Esto nos lleva a la reflexión, a las conclusiones finales. Déjenme decirle, mis hermanos, para concluir, algunas oraciones tardarán años en contestarse. Algunas se contestarán con un rotundo no. Algunas otras oraciones serán contestadas serán contestadas como no esperamos. Otras oraciones serán un silencio absoluto. Y otras oraciones jamás se contestarán. Y muchas otras serán respondidas en el momento. Pero todo lo hará, Dios hará todo eso por amor a nosotros, a su tiempo, a su forma, pero siempre pensando en nuestra salvación y en nuestro beneficio. Mis hermanos, cuando oremos a Dios, ya vimos muchas cosas de 5 tipos de oraciones que fueron respondidas totalmente diferente. Cuando nosotros oremos de esta manera. Expongámosle nuestras plegarias a Dios. Expongámosle nuestros deseos del corazón, que sea genuino. Seamos genuinos con Dios y tenemos la promesa que Dios nos va a escuchar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de la oración? Que nosotros podemos hablarle a Dios como un amigo. Así como tú y yo estamos hablando, así como tú hablas con tu esposa, así como tú hablas con tu mejor amigo, con tu vecino, con tu hijo, es de la misma manera como podemos hablar con Dios. Es nuestro mejor amigo y nosotros podemos compartirle nuestros más íntimos deseos del corazón y sabemos que Dios nos escucha. Pero cada vez que hablemos con Dios, digámosle de esta manera, Señor, esto es lo que yo quiero, este es mi deseo del corazón, esto es lo que me gustaría que pasara, pero que no sea lo que yo quiero, que se haga tu voluntad en mi vida. Mis hermanos, que el calendario de Dios sea por encima de nuestro calendario, que los planes de Dios sean por encima de nuestro. Dejémosle nuestra vida y nuestros planes en sus manos, porque Él siempre nos dará lo mejor para nuestra vida, lo mejor para nuestra salvación y lo mejor para nuestro beneficio. Amén. Aferrémonos a esta promesa, que Dios siempre tendrá lo mejor para cada uno de nosotros. Aprenderemos a confiar en su respuesta esta mañana. Aprenderás a depositar tu confianza y tus planes en sus manos. Espero que ese sea nuestro deseo para este día. Para terminar, vamos a concluir con una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por este hermoso mensaje que tú nos das. Hemos analizado 5 tipos de oraciones que fueron contestadas de diferentes maneras. Muchas de ellas fueron respondidas con un rotundo no. Una de ellas fue respondida con un absoluto silencio.
algunas fueron sí, algunas tardaron años, algunas no debieron de haberse respondido. Señor, solo te quiero pedir que nosotros podamos orar siempre poniéndote por encima de nuestros planes, que tú puedas hacer tu voluntad porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros. Dice Jeremías que tú tienes planes de esperanza para darnos un mejor futuro y una esperanza, Señor. Así que, por favor, solo queremos aferrarnos a esa promesa, que tú nos escuchas, que tú vas a darnos lo que, no lo que queremos, sino a veces lo que necesitamos, Señor. Así que, por favor, eh, responde nuestras plegarias, nuestras peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida y que podamos aprender a depositar nuestra plena confianza en ti. Nos encomendamos a ti, Señor. Guíanos y acompáñanos en este día. Ahora, al empezar las horas del sábado, que podamos disfrutar de esta comunión contigo en esta cita especial que es el sábado. Acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.